No sé si por fin o no por fin, pero ya hemos llegado al último capítulo de esta primera temporada del podcast Desvistiendo la Moda. Lo cierto es que me siento muy agradecida por haber podido sacar adelante este proyecto personal y con la buena acogida que ha tenido en general. La primera que ha aprendido muchísimo realizando todo el trabajo de investigación detrás de cada capítulo soy yo, así que mil gracias por haber estado aquí y mil gracias por haberme escuchado. Ahora me vienen unos cuantos meses de un poco de relax para intentar despejar un poquito la mente y muy pronto, probablemente en septiembre, estaré de vuelta con la segunda temporada, así que espérame. Desde el día 1 que inicié el podcast tenía súper claro que quería dedicar un capítulo al grandísimo Alexander McQueen, pero lo cierto es que he estado postergando este momento porque no sabía si podría estar a la altura. Para mí es una figura súper admirable, súper respetable y creo que absolutamente todos perdimos a un grande de la moda cuando se fue en el año 2010. Pero finalmente creo estar suficientemente informada, suficientemente preparada para poder hablar de este gran maestro, así que el día de hoy vamos a estar hablando de la vida, obra y del recorrido empresarial de Lee Alexander McQueen. Para documentarme me he basado principalmente en el libro McQueen de la colección El Pequeño Libro de, y hay diferentes casas de moda, en este caso El Pequeño Libro de Alexander McQueen, así como en el libro Dioses y Reyes, que también os dejaré los enlaces en la descripción por si acaso queréis leerlos, comprarlos o lo que sea. Evidentemente también me he visto como unas 10 veces el documental de Alexander McQueen, que también tenéis disponible en YouTube, os dejaré por ahí los enlaces, así como muchos pequeños documentales y entrevistas más que he encontrado en internet. Así que espero de todo corazón que disfrutes de este último episodio de Desvistiendo la Moda. Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en el East End de Londres, en el seno de una familia numerosa de clase media. Su familia materna proviene de Escocia, de ahí que hiciese bastantes referencias y alusiones a esta cultura en sus colecciones. Su padre era taxista y su madre maestra de humanidades en una escuela. Aunque su relación con su padre no era demasiado estrecha, principalmente porque él no aceptaba la condición o la orientación sexual de McQueen, lo cierto es que su relación con su madre sí era muy buena. Desde que apenas tenía 6 años, Alexander sabía que le gustaban los chicos y también tenía muy claro que quería dedicarse a la moda. Se pasaba el día dibujando y diseñando prendas. De hecho, esta parte de su infancia se parece bastante a otro diseñador coetáneo, John Galliano, a quien también he dedicado un capítulo del podcast y si no lo has escuchado te recomiendo fervientemente que vayas a escucharlo después de este porque vas a ver que hay bastantes conexiones o bastantes similitudes entre ambos diseñadores. Desafortunadamente, cuando era un niño sufrió abusos por parte del marido de su hermana mayor. Aparentemente, estos abusos se dieron reiteradamente, algo que evidentemente le marcó para siempre, aunque esto es algo de lo que él habló muy pocas veces en su vida. Parece ser también que tuvo la mala suerte de sufrir algún tipo de abuso también por parte de uno de sus profesores. Fue un niño que, como muchos otros, debido a su orientación sexual y a su peculiaridad, no lo pasó muy bien en la escuela. Dejó los estudios cuando apenas tenía 16 años porque tenía bastante claro que quería dedicarse a la moda y que ese no era su camino. Un día, mientras veía la televisión con su familia, anunciaron que en la famosa sastrería Savile Row necesitaban aprendices y su madre le animó a solicitar una plaza. Allí, en Savile Row, aprendió de los mejores sastres. Recibió una estricta formación de sastrería clásica que sentarían las bases de sus diseños y su estilo en el futuro. Él sabía que no se dedicaría a la sastrería clásica para siempre, pero sabía que era importante conocerlo todo acerca de esta parte técnica y eso es lo que hizo durante bastantes años. Después de asentar unos buenos cimientos técnicos en Savile Row, trabajó en diferentes compañías como Gibbs & Hawkes y con el diseñador Koji Tatsuno. También fue ayudante en Angels & Shepard, que era una empresa dedicada al diseño para teatro y espectáculos. Todas estas diferentes experiencias que acumuló durante unos añitos le enseñaron diferentes habilidades que después le servirían de mucho en el futuro con su propia marca. Como no había tenido una formación académica en cuanto a historia de la moda, historia del arte se refiere,
Su visión de la moda era muy pura, estaba muy poco influenciado. Básicamente, él no tenía muchos límites a nivel creativo. También viajó a Italia con una mano delante y otra detrás, con la esperanza de poder encontrar un trabajo de ayudante para algún diseñador. Era tan perseverante y obstinado que en tan solo 2 semanas consiguió un puesto de ayudante de Romeo Gigli. Cuando sintió que ya había aprendido lo suficiente en Italia, regresó a Londres, donde estaba dispuesto a encontrar un trabajo bien remunerado. En el documental de McQueen, un amigo menciona que el propio Lee le dijo: «Tengo que volver a Londres, necesito trabajar y dejar de acumular deudas». Una vez de vuelta en Londres, postuló para ser profesor de patronaje en la prestigiosa Central St. Martin's School. Pero la directora del máster de moda, Bobby Hilson, vio algo especial en él y le animó a que solicitase una plaza en el máster de moda como estudiante. Realmente Alexander McQueen no tenía dinero, pero creía que necesitaba aprender un poco más y que podía ser una buena opción recibir formación en Central St. Martin's School, así que le pidió el dinero a su tía, que se lo dejó encantada. Así es como comenzó sus estudios de moda y allí conocería a personas muy importantes que formarían parte de su equipo durante años y años. En la escuela St. Martin's era el alumno aventajado. Él ya tenía varios años de experiencia, por lo tanto sus habilidades técnicas estaban muy por encima de la de sus compañeros. De hecho, en el documental sus propios profesores dicen que era un poco el listillo de la clase. Allí conoció a Simon Angles, diseñador textil que se convirtió en el primer gran colaborador con el que contó a lo largo de su carrera. McQueen siempre supo rodearse de gente trabajadora y talentosa que estaba dispuesta a ayudarle. En esto, de hecho, se parece también bastante a John Galliano. Tanto Simon como Lee compartían la pasión por la naturaleza. Y aunque en 1996 se mudó a California, confesó que aún tenía una prenda de la colección Dante, de la cual ya hablaremos un poquito más adelante, y que era su posesión más preciada. Durante su periodo como estudiante en la Central St. Martin's se nutrió de creatividad. Visitó muchísimos museos y el archivo del Victorian and Albert Museum, que le dieron un bagaje muy importante. Su experiencia en sastrería más sus conocimientos de la historia de la moda y del arte fueron los fundamentos de su obra. En el documental hay una pequeña anécdota que me parece muy curiosa. Una amiga y excompañera de la escuela dice que en la escuela solían organizar un viaje a París para visitar museos, exposiciones y demás. Pero ellos aprovecharon para colarse en la Semana de la Moda y acabaron viendo un desfile de Hubert de Givenchy. Ella dice que Lee quedó horrorizado, el desfile le pareció muy pretencioso y que carecía de interés y dijo que jamás trabajaría en una firma así. Algo muy curioso porque ya veremos que más adelante acabó siendo director creativo de Givenchy. En esa época, al igual que John Galliano, frecuentaba los clubes nocturnos más transgresores y underground del Londres de la época. La ecléctica y excéntrica vestimenta que la gente llevaba a estos lugares también fueron una gran influencia para McQueen. De estos clubes nocturnos extraería el lenguaje fetichista que después aplicaría en sus diseños. En 1992 presentó su colección de graduación, para el cual se documentó muchísimo. Se inspiraba en las víctimas de Jack el Destripador, ya que siempre encontraba belleza en lo grotesco y le encantaba este tipo de narrativa. Sus profesores dicen en el documental que fue una colección de gran nivel para un estudiante, tanto a nivel conceptual, narrativo, como a nivel técnico de prenda, ya que para entonces él dominaba muchísimo la confección. Para esta colección de graduación cosió un mechón de su propio pelo encapsulado en seda o en metacrilato en cada prenda del desfile. Era una clara referencia a una moda victoriana en la que los enamorados se regalaban mechones de pelo, pero para no cortarse su propio pelo se lo compraban a prostitutas. Isabella Blow, quien en ese momento era estilista para Vogue UK, pero también era cazatalentos, enseguida detectó el talento de Alexander y mostró su interés en comprar la colección de graduación.
pero ella provenía de un entorno muy adinerado, se codeaba con la élite británica. Y sin embargo, Alexander era de clase obrera, lo que hacía que fuesen bastante diferentes y en un inicio Lee no se fiaba de ella. De alguna manera ella consiguió el número de teléfono fijo de casa de Alexander McQueen y no paró de llamarle entre 4, 5, 6 veces al día hasta que finalmente quiso atenderle. Ella quería comprarle la colección de graduación y él necesitaba el dinero, así que le dijo que si realmente quería las prendas podía comprárselas a 350 libras por prenda. Precio que a Isabella le pareció bien y así es como adquirió gran parte de la colección de graduación de Alexander McQueen. En muchos sitios pone que Isabella adquirió toda la colección por 5.000 libras, pero parece que no es del todo cierto. Aparentemente compró gran parte de la colección, pero no toda. Isabella realmente tenía un gran ojo para detectar talentos antes que nadie. La mismísima Anna Wintour dijo sobre ella: cuando Izzy me decía que fuera a un desfile o me tomase en serio a alguien, realmente lo hacía. Desde el momento en el que Izzy adquirió esa primera colección de McQueen, establecerían una estrecha relación, casi como si ella fuese su hermana mayor. Se convirtió en su mecenas y le presentó a toda la gente que pudo en el mundo de la moda. Ella le dejaba trabajar a él y a todo su equipo en su casa de Chelsea, que realmente es como un castillo o una mansión, lo podéis ver en el documental. Allí todo el equipo se inspiraba y se nutría de ese maravilloso mundo en el que vivía Izzy, rodeada de maravillosas piezas de moda y de arte. Desafortunadamente, esta bonita relación que tenían Izzy y McQueen se deterioraría más adelante, pero ya llegaremos a ese punto. Después de su colección de graduación, Alexander McQueen inició su propia marca. Invitaba a participar en su proyecto a cualquiera que tuviese ganas de trabajar y sobre todo gratis, pero él siempre conseguía muy buenos colaboradores. Como realmente quería ejecutar su primera colección pero no tenía dinero, utilizó el dinero del paro para poder comprar los tejidos y llevar a cabo su primera colección. Durante los primeros años tuvo la capacidad de crear colecciones con presupuestos muy limitados y materiales muy baratos y aún así no dejaba de sorprender a la gente. Todo el equipo se divertía mucho y se expresaba mediante su trabajo en la moda. Su primera colección fue Taxi Driver, presentada en 1993, que se basaba en la película homónima de Martin Scorsese de 1976. Era un pequeño guiño a la profesión de su padre. Siempre desde sus inicios ahondaba en su autobiografía y sus orígenes. También se inspiró en muchas ocasiones en el cine para transmitir el mensaje que deseaba. Tanto este como sus desfiles posteriores causaban mucho revuelo por su visión tan peculiar y oscura o un poco turbia del mundo y de la moda. Sobre todo en los primeros años la crítica era despiadada con él, pero a él no le importaba, o por lo menos eso es lo que hacía ver. Lo que no quería era dejar indiferente a nadie. A inicios de los años 90, Inglaterra estaba pasando por una crisis económica que sacudió a la industria de la moda británica, reduciendo drásticamente las marcas existentes. Para fomentar que se moviese el mercado, el British Fashion Council eligió a los diseñadores británicos que podían mostrar su trabajo en la Semana de la Moda de Londres. Uno de ellos fue el joven Alexander McQueen. Su primera colección se presentó colgada de unas perchas en una habitación del Hotel Ritz de Londres. Allí acudirían los contactos que Isabella tenía. Este fue el momento en el que por primera vez los pantalones Bumster vieron la luz. Por si no sabes lo que son esos pantalones con el tiro ultra bajo que después se pusieron de moda a principios de los años 2000. Con ellos, McQueen trataba de romper las proporciones del cuerpo. Había realizado algo completamente innovador. De hecho, esta silueta se repetiría en sus próximas colecciones. Muy pocos diseñadores han inventado realmente nada nuevo y muchísimo menos en las últimas décadas, y McQueen lo hizo en su primera colección. Nos guste más o nos guste menos, los pantalones Bumster realmente fueron innovadores y marcaron la moda de la época. Se dice que después de esta exhibición en el Hotel Ritz, McQueen acudió a un pub a celebrarlo. Como no tenía dinero para pagar una habitación del Ritz o la consigna del hotel y dejar ahí las prendas,
Dicen que las metió todas en grandes bolsas de basura y fue al pub, pero dejó las bolsas fuera. De manera que cuando salió, alguien o quizá los basureros se habían llevado las bolsas. Solo sobrevivió un par de pantalones de esa primera colección, que de hecho fueron subastados en el año 2014 vendiéndose por $3.500. Su primera colección de desfile fue Nihilism, de la primavera-verano de 1994, y la segunda se llamó Banzai, del invierno del mismo año. Ambas colecciones estaban cargadas de simbolismo y crudo mensaje, como ya era habitual en él. Pero su gran primer desfile fue The Birds, de la primavera-verano de 1995. Realmente fue una colección decisiva en la carrera de McQueen. Nuevamente se inspiró en una película, esta vez Los pájaros de Alfred Hitchcock de 1963. Representó a la perfección y a su manera el estilo de los años 50 que lucía la protagonista, pero con la locura destructiva de los pájaros en la película. Su colaborador, el ya mencionado Simon Angles, diseñó el estampado de las golondrinas y huellas de neumáticos, inspirado en la escena de la película en la que todos huyen de los pájaros poseídos en sus coches. Para esta colección también colaboró por primera vez con la estilista Katie England y el escenógrafo Simon Costin. A ella es a quien se le ocurrió la brillante idea de pasar un neumático embarrado por la piel de las modelos, lo que causó controversia, como no. Pero al equipo de McQueen no le importaba. Ellos, Katie y Simon, fueron dos de los colaboradores más importantes de toda la carrera de Lee. Con Simon Costin compartía la misma visión oscura y macabra de la moda. Se ajustaba perfectamente al escaso o casi nulo presupuesto de las primeras colecciones y a su dinámica de improvisación. Su última colección para McQueen fue en 1998 en el desfile llamado Untitled. Como iba comentando, el desfile The Birds lanzó a McQueen al estrellato. También generó acusaciones de misoginia y violencia hacia las mujeres. El siguiente desfile, Highland Rape, del otoño-invierno de 1995, confirmó su posición como uno de los diseñadores noveles más prometedores y también más polémicos. Esta fue la primera colección que se presentaba en las carpas oficiales del British Fashion Council. La colección denunciaba el genocidio que los ingleses cometieron en Escocia. Aunque quedaba muy clara la referencia histórica en el dossier de prensa, la mayoría de los espectadores se lo tomaron como un desfile grotesco donde las modelos se presentaban como mujeres agredidas. Evidentemente no era una colección agradable de ver, pero muchos se lo tomaron en un sentido literal y no encontraron el simbolismo o la referencia histórica. Le cayeron críticas y palos por todas partes. McQueen utilizaba las referencias históricas para incomodar y hacer reflexiones acerca de las crueldades humanas del pasado, no para idealizarlo como muchas veces se hace en la moda. Para Highland Rape, McQueen contó por primera vez con la colaboración del joyero Sean Lin, con quien trabajaría por 16 años. Creó no solamente incontables joyas que iban más allá de los pendientes y collares, sino que creó auténticas prendas esculpidas en metal. Para la colección de Overlook de otoño-invierno 1999 creó increíbles joyas de inspiración tribal, en las cuales trabajó durante 16 horas al día durante 10 semanas. En definitiva, esta colección volvió a generar opiniones encontradas, pero sin duda las prendas eran magistrales y su confección impecable. El pantalón Bumster volvió a aparecer y, en contra de todo pronóstico, acabó popularizándose entre la masa después de que Madonna lo vistiese para un anuncio de MTV. Tras esta colección, McQueen firmó un acuerdo con Onward Kashiyama, que realizó una inyección de capital. Su próxima colección, Dante, fue la primera en la que pudo emplear tejidos más lustrosos porque por fin contaba con mayor presupuesto. Esta se presentó en la iglesia Christ
Church de Spitalfields, construida por Nicholas Oxmoor, de quien se creía que era satanista. La iglesia se decoró con velas rosas y rojas y la temática era Jack el Destripador otra vez. Hacer un desfile tan provocador en una iglesia era una declaración de intenciones en toda regla. El propio Lee dijo: "Creo que la religión ha provocado todas las guerras del mundo y por eso presenté la colección en una iglesia". McQueen se inspiró en las fotografías de la guerra de Vietnam tomadas por el fotógrafo Don McCullin y le pidió a su colaborador Simon que hiciese unos estampados de aquellas imágenes para su colección. Desafortunadamente no le habían pedido permiso al fotógrafo y tuvieron que acabar destruyendo las prendas. Aunque al final el diseñador y el fotógrafo se hicieron amigos y McCullin tomaría muchísimas fotografías de McQueen y de sus colecciones a lo largo de su carrera. En esta colección colaboró por primera vez con el sombrerero Philip Tracy, con quien de hecho no se comunicaba directamente, sino que lo hacía mediante la estilista Katie England. Ella se encargaba de darle el concepto de la colección al sombrerero y todas las directrices y le dejaba total libertad para crear. McQueen no veía los tocados y sombreros hasta poco antes del desfile. Vogue escribió en una ocasión sobre Tracy: "Tal vez es el mejor sombrerero en vida". También era protegido de Isabella Blow, quien le encargó el sombrero de su boda en 1999. En el año 1995, Hubert de Givenchy se jubiló y la casa necesitaba un nuevo director creativo. Bernard Arnault, accionista mayoritario del grupo LVMH al que pertenecía la firma, primero contrató al joven John Galliano, pero después de poco más de un año como director creativo de Givenchy se fue a Dior. Entonces fue cuando le ofrecieron el puesto a Alexander McQueen. Aparentemente al diseñador no le apasionaba la idea, pero le ofrecieron 1 millón de libras. A él le hacía falta el dinero para sacar adelante su propia firma, Givenchy necesitaba un diseñador y así es como llegaron a un acuerdo. McQueen seleccionó a los mejores miembros de su equipo y se trasladaron a París, pero dejó a Isabella Blow fuera. A pesar de que ella había intervenido para que pudiese llegar a este acuerdo con Givenchy, McQueen no le tuvo en cuenta y esto le dolió mucho a Isabella. Ella se sintió muy dolida y rechazada, ya que esperaba tener algún puesto en el equipo de McQueen. Pero no fue así y aquí finalizó su contacto o su estrecha amistad. Era británico, apenas tenía 27 años y había conseguido ser director creativo de una famosa casa francesa. Los orígenes de McQueen en el East London y su estética eran opuestos a los del aristocrático Givenchy. Su primer desfile para la marca, primavera-verano de 1997, no tuvo buena acogida. Él mismo admitió que no estaba satisfecho con su debut. Estaba sometido a una gran presión y recordemos que todavía era muy joven. Durante el breve periodo que estuvo al mando de la dirección creativa de Givenchy, la prensa francesa fue muy dura con él. Declaró que nunca se sintió aceptado por el círculo de la moda parisino. El propio Hubert de Givenchy dijo: "Ojeo las páginas de moda para ver qué está pasando con la Maison Givenchy y es un desastre total". McQueen estaba profundamente insatisfecho y furioso por lo que él consideraba unas críticas negativas inmerecidas y echaba las culpas al control de la casa de alta costura. Dijo: "Los franceses no me apoyan. Yo diseñaba, ellos lo cambiaban todo y luego la prensa me acribillaba. Allí había demasiados cocineros". La situación en Givenchy era insostenible, pero del mismo modo que siempre fue muy bueno encontrando colaboradores fieles, también lo fue oliendo el dinero. Sabía que del mismo modo que era importante hacer cosas creativas, también era importante hacer dinero. El grupo Gucci vio el potencial que McQueen tenía e iniciaron negociaciones en secreto.
vendió el 50% de las acciones de McQueen al grupo Gucci, que era el principal competidor del grupo LVMH, al que pertenecía Givenchy. Él sabía que con esta jugada se aseguraba la solvencia económica para su firma. Después de esta jugada magistral, en el año 2001, el diseñador abandonó Givenchy para regresar a Londres. En retrospectiva, algunos periodistas de moda admiten haber sido muy duros con el trabajo de Lee en Givenchy. Lisa Armstrong escribió en Vogue: "Cuando echo la vista atrás, creo que ha envejecido muy bien. Estas cosas se exageran mucho para darle dramatismo. Fue mucha presión para un diseñador tan joven". De vuelta en Londres, sus desfiles aumentaron en dramatismo y en teatralidad. Las puestas en escena de las colecciones eran impresionantes y, de hecho, la gran mayoría de estos desfiles han pasado a la historia. En el primer desfile de su regreso a Londres, uno de los coches que hacía de atrezzo prendió fuego y McQueen ordenó que se continuase con el show como si nada. Los espectadores creyeron que formaba parte de la puesta en escena y acabó siendo un momento espectacular e histórico. Esta etapa fue la que más se recuerda del diseñador. Cada desfile era único e irrepetible. Estaba haciendo lo que realmente quería, expresándose libremente mediante la moda, innovando y transgrediendo. Constantemente hacía lo imposible. Otro desfile épico de esta etapa de Alexander McQueen es el desfile que finaliza con la modelo Salome vistiendo un vestido blanco que fue pintado en directo por robots. Comenzó a hacerse muy famoso y con el dinero llegaron también las drogas. A nivel personal, todo empeoró para McQueen. La combinación de la presión, ya que creaba 10 colecciones al año, y las drogas hicieron que su personalidad cambiase. Se convirtió en una persona más irritable y difícil de tratar. Su relación con los colaboradores y la gente que le rodeaba cambió. Seguía siendo un genio en el trabajo, pero su vida personal y su mundo interior estaban en guerra. En 10 años pasó de ser un chico normal, un estudiante, a un nombre muy famoso e idolatrado por el público, sobre todo británico. Llegó un momento en el que sus colaboradores más cercanos le dejaron, no podían seguir trabajando con él. El desfile Boss, uno de los más históricos de McQueen, ejemplificó a la perfección el tormento que estaba viviendo. La pasarela representaba una especie de psiquiátrico con una atmósfera muy perturbadora. Estoy segura de que en algún momento lo has visto. También el desfile de invierno de 2006, en el que se proyectó un holograma de Kate Moss, fue uno de los más aplaudidos. En 2008, Izzy falleció. Aquello afectó profundamente a Lee y su próximo desfile fue un homenaje a su difunta amiga, lleno de color e inspirado en las aves que tanto le gustaban a ella. Tras la muerte de Izzy lo pasó verdaderamente mal. No estaba bien a nivel personal y se vio claramente reflejado en su colección A Horror of Plenty en otoño del 2009. La próxima colección, la de verano del 2010, fue la última para McQueen, titulada La Atlántida de Platón, que hablaba de gente que venía de la tierra y regresaba al mar. Experimentó muchísimo con nuevas técnicas de estampación y con la tecnología. Es curioso cómo en una entrevista de esta época dice que si él falleciese no querría que nadie siguiese con la firma de McQueen, ya que los conceptos que trabaja son demasiado personales y que no tendrían nada que ver con él. Me parece muy curioso porque Balenciaga dijo lo mismo de su marca y aquí la tenemos todavía hoy en día. Tenía muchísima presión por crear y nunca descansaba. Tenía un equipo de más de 50 personas que dependían de él a nivel laboral y no podía permitirse tomarse un descanso. No estaba bien, todos lo sabían. Decía que había voces que le perseguían. Admitió a su amigo Sebastián, que sale en el documental, que esta iba a ser su última colección. Creía que todo el mundo de la moda estaba en su contra.
Su madre falleció en febrero del 2010 y aquello le afectó muchísimo. Después de la muerte de Izzy, su malestar personal, las drogas, la presión, Alexander no veía escapatoria. La víspera del funeral de su madre, el 11 de febrero del 2010, se quitó la vida. Esto fue una conmoción para todos y una gran pérdida para el mundo de la moda. Sarah Barton, quien ya llevaba años trabajando en McQueen, tomó las riendas de la dirección creativa y continuó el trabajo que Alexander había iniciado. Durante estos años al frente de la firma ha recibido muy buenas críticas hasta que dejó el puesto en septiembre del 2023. El joven irlandés Sean McGeer fue el encargado de tomar el relevo de Sarah Barton y es quien hoy está al frente de la firma. Hasta aquí este resumen de la vida y obra de Alexander McQueen. Espero que te haya resultado interesante. Como siempre, me ayuda muchísimo que compartas este capítulo o que compartas mi podcast con aquellas personas que consideras que pueden estar interesadas en el tema. Y nos vemos muy pronto en la próxima temporada de Desvistiendo la Moda.